Oirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Crecimiento, un deber ineludible, así se va a llamar esta serie de mensajes. No me preocupa mucho desde un principio saber cuántos mensajes van a ser. Simplemente empezamos a caminar y vamos dejando que la palabra de Dios va fluyendo y se va manifestando. Segunda de Pedro, vamos a buscar allí. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. No deje de traer su Biblia al servicio, aun cuando nosotros ponemos las escrituras en las pantallas, pero es una sana costumbre que, por lo menos en lo personal, animo a los creyentes a no perderla, que nosotros carguemos las escrituras, porque ese es un privilegio hacerlo. Algunos lo hacen de manera más tecnológica. Está bien, yo no voy a pelear con la tecnología. A veces hay reuniones que a mí me toca usar la Biblia que llevo en el celular, pero por lo regular prefiero llevar el libro. Pero bueno, lo importante es que tenga una escritura donde usted poder leer. La gran ventaja de los servicios tecnológicos es que usted puede tener 20, 22 versiones ahí y las puede consultar. Bueno. Finalmente, lo más importante es, sea en el celular, en la tablet, el libro como tal, lo importante es lo que pasa en nuestra vida, ¿cierto? Eso finalmente es lo más importante. Repito, el tema que vamos a estar tratando en estos domingos se llama crecimiento, un deber ineludible. Y escuche, a partir del mismo título del mensaje, empezamos a comprometernos con el tema. Uno, que vamos a hablar de crecimiento. Ya hablaremos de qué, crecimiento de qué. Cuando comenzó el año 2018, que es el que estamos transitando, uno de los primeros mensajes que el Señor me permitió dar aquí tuvo que ver con la necesidad de avanzar. El mensaje se llamó en ese momento Avancemos. Y hablar de crecimiento está en ese orden, en ese mismo espíritu. Y al decir que es un deber, estoy proyectando que no es una opción. Cuando a usted le hablan de deberes, anula inmediatamente toda posibilidad opcional. Usted entiende lo que es algo opcional. Si usted quiere hacerlo, bien, y si no quiere hacerlo, pues no se le obliga. Por eso se indica la opción. Opción 1, opción 2, opción 3, ¿cierto? Pero cuando se habla de deber, esto es un deber, le está diciendo esto es una obligación. Cuando usted adquiere un crédito en un banco, que ojalá el Señor nos libere de eso, ¿cierto? Pero cuando usted adquiere un crédito en un banco, ¿cómo le llama el banco a eso? Obligación. Y cada vez que el banco lo llama o se va a referir a eso, le van a decir su obligación número tal. Ellos no utilizan el término su crédito tal, ellos dicen su obligación. Y le mandan el mensaje de texto, porque el banco lo quiere mucho a usted, entonces permanentemente se quieren comunicar con usted. Ellos lo recuerdan con mucho cariño y con mucho afecto. Entonces le dicen, señor fulano de tal, le recordamos que su obligación se vence mañana. Porque eso es como debiera ser la oración de los creyentes, antes, durante y después, ¿cierto? Y al decir obligación, no te están diciendo si quiere pagar, si de pronto le nace traer una contribución al banco.
No, el banco le dice, usted está obligado a pagar. Pero es que no tengo dinero. El banco le dice, a mí no me interesa que usted no tenga dinero. Pero es que me quedé sin trabajo. El banco le dice, ese no es problema mío que se quedó sin trabajo. Usted adquirió una obligación, mire a ver cómo la paga. ¿Cierto? Hasta allá, perdone que use ese ejemplo, que a lo mejor nadie quiere que se le recuerde ese tema. Pero pues entre más uno se incomode, puede ser más efectiva la palabra. Entonces, cuando hablamos de deber, estamos hablando de obligación. Está diciendo, no es que usted lo piensa. No, es que usted tiene que crecer. Ahora, vamos a proyectarnos absolutamente en el crecimiento y en el desarrollo de la fe. En el desarrollo y en el crecimiento como hombres y mujeres de fe. En el desarrollo y en el crecimiento como mujeres, hombres cristianos, etcétera, etcétera, como hijos de Dios. No vamos a referirnos al crecimiento tanto en la estatura física, porque hay unos límites y lo que usted fue, ya fue. Y como dice un narrador de fútbol, ya no hay tiempo de llorar. Si se quedó en 1.50, que Dios lo bendiga, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del crecimiento de la fe, el crecimiento del creyente. Vamos a hablar de áreas que debemos revisar y que si encontramos que esas áreas no están creciendo, eso habla de su salud espiritual actualmente. Entonces, hay un contenido inmenso en estos versículos que vamos a leer, tan inmenso que a lo mejor podemos tomar algunos domingos para sumergirnos en la palabra y aprender. Vamos a leer la base bíblica entonces. Segunda carta, capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 11. Entonces dice, según la versión que usted tenga hoy disponible, vamos leyendo. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Claro, hay que leer el pasaje varias veces para poder uno
irse insertando en él e ir descubriendo toda la profundidad que hay en estos textos, pero vamos a tratar de, o como dijo el pastor, no, vamos a conducirnos, vamos a dejar la palabra tratar a un lado, vamos a conducirnos en poder recibir lo que más esté a nuestro alcance aquí. Permítame hacer una introducción sobre este tema entonces. Crecer o crecimiento es un concepto divino. Usted puede coger distintos diccionarios, ayudas metodológicas, hacer una investigación qué significa la palabra crecer. Bueno, yo hice de alguna manera algo del trabajo y voy a darle una síntesis. Crecer es un concepto divino. Empecemos por allí. Dios siempre en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios nos desafía a crecer, que Dios nos desafía a avanzar, que el desafío de Dios es el desarrollo en la vida, etc. Entonces, crecer es un concepto divino. O sea, ¿quién es el primero que habla de crecimiento? Dios. ¿Quién establece el concepto de crecimiento? Dios. Los diccionarios se han hecho para escribir los conceptos, pero no son los diccionarios los autores de los conceptos. Es Dios el autor de los conceptos básicos y fundamentales para la vida. Entonces, empecemos aquí y grábese esto. Crecer es un concepto divino. Empecemos por ahí. Es parte de un diseño que no se puede alterar. Claro, usted no puede alterar los diseños divinos. Bueno, sí puede, pero no debería hacerlo. Porque de hecho, muchas de las cosas que los seres humanos hacemos, inclusive los creyentes en la iglesia, es que alteramos los diseños de Dios. Con las cosas que hacemos, con nuestra forma de vida, con el desarrollo de nuestras conductas, que a veces no son tan santas. Entonces, cuando nosotros alteramos un diseño divino, estamos yendo totalmente en oposición a lo que Dios quiere. Y recuerde que una de las mayores premisas en la vida, en este caso en su vida, es: yo estoy aquí no para hacer lo que yo quiero. Yo estoy aquí para hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos están de acuerdo con esa premisa? Es que es bíblica. ¿Cuál es el referente? Cristo. El mismo Cristo dijo: yo no vine a hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Y esa es la premisa más importante, o de las premisas más importantes en la vida de fe. Si usted es una persona que se denomina, que se identifica, que se presenta, utilicemos términos comunes entre nosotros, como un cristiano, eso significa que usted es una persona que tiene una disposición permanente a conducir su vida no como usted quiere, no como el sistema del mundo le impone, sino que usted se sumerge en la palabra y encuentra qué es lo que Dios quiere que usted haga. Y entonces usted puede decir: Señor, yo estoy aquí no para hacer lo que yo quiero en estos 50 años, 60, 80, 70, 90, los que me toque vivir, los años que me toque vivir. Señor, yo estoy aquí hoy por hoy con la conciencia, la convicción de que el resto de tiempo que me quede es para hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero déjeme decirle algo. Eso teóricamente puede ser fácil de expresar, pero a la hora de la práctica nos damos con la cabeza en el muro, porque ahí ya no es tan sencillo. Entonces, escuche, cuando violas parte de un diseño divino, estás en contraposición a lo que Dios establece. Bueno, continúo. Crecimiento es sinónimo de desarrollo. Voy a poner aquí varios sinónimos. Usted me puede ayudar con otros si vienen a su mente. Desarrollo. Necesitamos tener un desarrollo eficiente de la fe.
Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, de avanzar. También es sinónimo de progreso. De progreso. Progresar. Sinónimo de progresar. Bíblicamente también es sinónimo de madurez. La Biblia habla de madurez. La Biblia habla de los maduros y de los inmaduros. Y bueno, ahí, no sé, hablaremos después, pero solo adelanto algo. ¿Sabe qué produce la inmadurez? Muchos problemas en la iglesia. Voy a hablar de la iglesia. Usted puede hablar de su casa, usted puede hablar de su empresa. ¿Qué es la inmadurez? Son comportamientos faltos de sabiduría, son comportamientos faltos de responsabilidad, son comportamientos faltos de compromiso. Permítame resumirlo, son comportamientos infantiles. Y la palabra de Dios, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de unos estados interesantes cuando él dice, cuando yo era niño, ¿qué dice la Biblia? Hablaba. ¿Y qué más dice? Pensaba. Luego entonces, pensar y hablar como un niño determina que su conducta es la de un niño. Pero luego dice Pablo, hablando de lo que es el desarrollo, lo que es el progreso y lo que es alcanzar otro estado, dice, pero ahora que soy adulto, entonces ya no pienso como un niño. Miro las cosas de otra forma. Ahora, no me vaya a salir por la tangente ahora al decir, pero es que la Biblia dice que si no nos hacemos como niños no entramos al reino de los cielos. Ojo que allí ese texto no está hablando de una conducta o de un carácter infantil, sino está hablando de una confianza que genera el niño en su padre, por ejemplo. Es diferente. Es el espíritu de la confianza. ¿En quién confía un niño? En su papá. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros tuvimos ese primer día en la piscina o en el río y estábamos allí y el niño estaba, papá, papá, ¿se acuerdan? ¿Y ustedes qué fue lo que usted le dijo? Tírese que yo lo cojo. ¿Sí? ¿Ustedes no tuvieron esa experiencia? Ah, yo sí. Yo sí. ¿Y qué hizo el niño? Y usted no le dijo, ole. No, usted lo cogió. Y a partir de ahí, el niño no dudó en seguirse tirando. A eso se refiere ese espíritu. Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Qué hace un niño? Un niño confía plenamente en sus padres. ¿Usted se da cuenta que los adultos vivimos hablando a toda hora de la situación? Esto está muy duro. Esto está terrible. Todo el mundo se está quejando. No hay plata. Y usted puede dar un discurso de no hay plata, de no hay esto, y a los minutos llega el niño diciendo, papá, ¿me da para tal cosa? Al niño no le preocupa cómo esté el dólar, a cómo esté el euro. El niño no le preocupa qué dijo el ministro de Hacienda, el otro ministro. El niño solamente ve a su papá. El niño no ve las tasas de interés. El niño no ve nada. El niño solo ve su papá. Y él sabe que su papá le va a dar. En ese espíritu. Pero en el desarrollo. Porque un niño no se puede quedar niño toda la vida. Un niño crece. Por eso la expresión hoy, disfrútelos ahora porque se crecen demasiado rápido. Ese sería un tema de familia. Todo el sistema que hoy se vive en el mundo está direccionado a debilitar el vínculo sagrado de la familia. Entonces, por eso cuando usted trabaja tanto, y tanto, y tanto, y usted pasa todo el día trabajando y hasta altas horas de la noche trabajando, usted no se da cuenta que está perdiendo una de las cosas más lindas que Dios nos da en la vida, que es poder disfrutar la infancia de nuestros hijos y estar al lado de ellos en su crecimiento. Y cuando usted se dio cuenta, ¿a qué horas? Y no va a ser la misma comunión. Porque su hijo
sí lo respetará como papá, pero hay cosas que él no va a identificar en usted. Ahí es donde uno tiene que pedir sabiduría de Dios y decir, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está la tarjeta esa además. Estoy botado hoy haciendo comerciales gratis. Madurar. Cierro todo el paréntesis, no me voy demasiado. Entonces, crecer es sinónimo de madurar. La iglesia contemporánea, y discúlpeme que lo diga así, pero la iglesia contemporánea carece mucho de madurez. También es sinónimo de productividad y de eficiencia. Productividad y de eficiencia. Y usted puede poner otras cosas que usted pueda tener ahora mismo en su cabeza, amplíe el sermón, usted tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Cuál es el espíritu antagónico de lo que estoy diciendo? Usted entiende lo que significa la palabra antagónico, el espíritu opuesto. ¿Cuál es el espíritu antagónico del crecimiento? Es el espíritu del estancamiento. Y esto usted lo puede aplicar no solo a la vida de fe, pero yo me voy a centrar en la vida de fe. Pero usted puede aplicar estos principios en todo lo demás. Usted puede hoy darse cuenta si, por ejemplo, en sus vínculos de familia usted ha crecido o está estancado. Su economía ha crecido o está estancada. Su progreso, su desarrollo no voy a hablar más bien de su salud. Ok. Su salud emocional ha crecido o está estancado. El estancamiento es todo lo opuesto a lo que mencioné. Por ejemplo, si yo digo que progreso es sinónimo de crecimiento, entonces, cuando hablo de estancamiento, estoy hablando de una persona que no progresa. Si hablo de productividad como un sinónimo de crecimiento, estoy diciendo que si estoy estancado, significa que me volví improductivo. Y hemos predicado aquí series sobre productividad e improductividad. Lo que no sé es qué tanto le sirvió esa palabra. Bueno, no sé qué tanto le ha servido 18 años predicándole en este lugar. Pero la Biblia, por ejemplo, muestra a cómo terminan los árboles improductivos. ¿Alguien puede decirme o recordar cómo terminan los árboles improductivos desde la perspectiva bíblica, no mía, sino bíblica? Dice, árbol que no produce, se corta y se echa ¿dónde? En el fuego, o sea, desaparece, queda vuelto cenizas. Hermano, préstele atención a los principios bíblicos que no están puestos allí como un florero. Los principios bíblicos no son porcelana. Las porcelanas sirven para adornar las mesas y ¿qué más? Las repisas de las casas. Y eso se queda ahí por sécula. Eso nadie lo toca, nadie lo coge. Ahí se queda una porcelana adornando. Entonces todo el que llega a su casa dice, ay, tan bonita esa porcelana. Para eso era la porcelana, para que usted se ganara una gloria. Ay, tan bonita esa porcelana. Sí, la traje de Miami. Pero no más. Los principios de Dios no son porcelanas, o sea, no son adornos, son dinámicos. Si usted no los aplica, usted tiene problemas. Entonces, ¿qué dice la Biblia de los árboles improductivos? Que terminan vueltos cenizas. Entonces, ese espíritu antagónico del estancamiento, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al fracaso, nos lleva a la frustración, a estados de miseria. Y ojo, esto es todavía más serio, porque el espíritu de estancamiento dentro de la vida de fe, si no se supera, te puede inclusive hacer perder el norte hasta de tu salvación.
Entonces es bueno prestarle atención a la palabra de Dios. Ok, ya, dejemos la introducción ahí. En algún momento recurriremos a ella. Voy a tomar el resto de tiempo para empezar con un punto que le llamo crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Hoy no vamos a ir a tantos versículos. Vamos a centrarnos aquí. Vamos a leer 2 o 3 más, pero vamos a centrarnos en la base bíblica. La base bíblica. Habrán domingos que leamos más versículos que otros, no importa, de acuerdo sea la dirección de Dios. Leamos otra vez el versículo 2. Póngamelo allí, voy a leerlo en las dos versiones. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así lo traduce la versión 60. La nueva traducción viviente la voy a volver a leer para usted. Que Dios les dé cada vez más. ¿Cada vez qué? ¿Cada vez qué? Ahí está el espíritu de qué? Del desarrollo. Ahí está el espíritu del crecimiento. Ahí está el espíritu del progreso. Ahí está el espíritu del avance. ¿Qué dice? Que Dios les dé cada vez más. ¿Que les dé qué? Más. ¿Cuántos quieren que Dios les dé más? Recuerde lo que he dicho en muchas oportunidades. Las únicas dos operaciones matemáticas que a Dios le gusta, que están incrustadas en la naturaleza divina, es la suma y la multiplicación. Dios no resta ni divide. Dios no resta ni divide. Los que restamos y dividimos somos los hombres. Pero dentro de la naturaleza divina, si habláramos de operaciones matemáticas, solo hay dos que a Dios le gustan. Y hay una que le gusta más que la otra, que es la multiplicación. Porque rinde más multiplicar que sumar. Si usted pone a sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 10. Pero si usted dice 2 por 5, 10. ¿Cierto? Entonces, dice la palabra que Dios les dé cada vez más gracia y paz. Al final voy a hablar de gracia y paz. A medida que crecen. Lo da por un hecho. Aquí en esta versión lo da por un hecho. A medida que crecen. Otra forma de expresarlo sería a medida que están creciendo. Lo da como un hecho dentro de la aplicación verbal y de la conjugación verbal. Sería como hablar de un estado, un tiempo de infinitivo presente, o sea, algo que siempre está sucediendo, no un tiempo pasado, no el futuro. Y bueno, todos los que fueron buenos para el español, algunos no fueron a esa clase. Es mientras estamos creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. ¿De qué depende? Todo en su vida dependerá de qué tanto usted conoce a Dios y qué tanto conoce a Cristo. Ya ampliaré sobre la expresión conocimiento. Es que hay mucha base aquí, hay mucho material y mucha materia prima. Entonces tengo que ir ahí mirando cómo podemos aprovechar lo más que podamos. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío que yo tengo como hijo de Dios? ¿Cuál es? Crecer, pero un crecimiento específico. Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Cristo. Porque hay creyentes que hoy están inmersos solo en el deseo de crecer económicamente. Todo el mundo quiere crecer económicamente. Y yo no digo que es malo crecer económicamente. Hasta tomamos casi más de 2 meses o 2 meses hablando del tema. ¿Cómo se llamó el tema anterior? La ruta de la bendición. ¿Y en qué enfocamos ese tema? En la parte financiera. Ya no vamos a hablar más de finanzas. Ya dejemos ese tema ahí. Vamos a hablar de otras cosas. Pero lo más importante, el reto más importante que usted tiene es seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. Y permítame aquí hacer memoria de las mismas escrituras.
Por allá por el último capítulo del libro de Job, que si no me falla la memoria ahora es el capítulo 42. Job, después de toda esa experiencia, algunos de ustedes conocen la síntesis de la experiencia de Job. Job se defendía, los amigos lo atacaban, Job se defendía, los amigos lo atacaban, etc. Al final apareció un muchacho, Eliú se llama Eliú creo, y cogió a los 3 amigos de Job y a Job y les dio sopa y seco. Pero después de eso apareció Dios en la escena y es como que, permítame recrear la escena, como que Dios les dijo, cállense todos que ahora sí voy a hablar es yo. ¿Cierto? Porque es que cuando Dios va a hablar todo el mundo tiene que callarse. ¿Sabe por qué usted no escucha a Dios muchas veces? Porque usted habla demasiado. Se da cuenta que cuando usted está hablando y otro le habla, usted no puede escuchar ni entender. Por eso se dice que cuando alguien habla, los demás se callan. Entonces Dios aparece en la escena y dice, cállense todos que ahora voy a hablar yo. Y comienza Dios a hablar. No, hermano, este discurso de Dios ahí nos dejó muertos a todos. Y entonces después, con un poquitico que Dios le dijo, con un poquitico, Job dijo estas palabras. Hay una canción, bueno, Cristian no se sabe esas canciones. Hay una canción, creo que la cantaba Juan Carlos Alvarado, que dice, la canción dice algo así, bueno, el texto dice, de oídas te había oído. O sea, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué está diciendo Job? Yo creía que conocía a Dios y hoy me doy cuenta que no lo conocía. Permítame decirle que esa es la realidad de muchos de nosotros y de muchos cristianos contemporáneos. Creen conocer a Dios, pero realmente no conocen nada de Dios. ¿Sí ve por qué el desafío más grande que tenemos es que debemos sumergirnos seriamente en un proyecto inquebrantable? Yo quiero conocer más a Dios. Porque yo creo que conozco mucho y a la verdad no conozco nada. Entonces, cuando hablamos de esto, crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo, permítame darles unos argumentos alrededor de ese punto. Vamos a encontrarnos con una palabra griega y no quiero atormentarlos ni con el griego, ni con el hebreo, ni nada de esas cosas. Solo hago referencia a algunos términos por aquellos que son inquietos y quieren investigar más. Hay una palabra griega que es la palabra epinopsis. Epinoxis. Ustedes saben que la palabra noxis, de donde viene gnósticos, la palabra gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, significa conocimiento. Es la palabra tradicional que se utilizaba en la filosofía griega para hablar del conocimiento. La gnosis, conocimiento. Pueden ser conocimientos generales. Pero la palabra epignosis, la palabra epi significa, o la preposición epi significa ir hacia. Ir hacia, como ir hacia adelante. Es una preposición que le da dinamismo o le produce una dinámica al término gnosis. O sea, la epignosis es un conocimiento dinámico. ¿Qué significa conocimiento dinámico? Una persona que dice, ¿ya aprendí todo lo que tenía que aprender sobre esta materia? No, es la persona que dice, aunque he descubierto muchas cosas, creo que puedo seguir descubriendo otras. Ese es el conocimiento dinámico. ¿Usted qué cree que porque ya leyó la Biblia una vez de Génesis y Apocalipsis, cree que ya no necesita volver a leerla? ¿Sabe qué sucede con la lectura de la Biblia? Que todas las veces que la lees, ese día hay algo que Dios te da. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Hermano, si no fuera así, los que predicamos la Biblia, llevamos tantos años predicando la Biblia, entonces ya seguramente no tendríamos mucho más que predicar. Y entonces dijo uno de mis maestros en teología hace algún tiempo, dijo, nadie ha dicho la última palabra sobre Juan 3:16. Refiérase a Juan 3:16 como uno de los textos más conocidos dentro de la convivencia evangélica.
Porque de tal manera. ¿Cuántos han predicado sobre Juan 3:16? ¿Le ha predicado a alguien sobre Juan 3:16? ¿Y cree que ya dijo todo lo que tenía que decir sobre Juan 3:16? ¿Entiende lo que es el conocimiento dinámico? A mí Dios me ha permitido tener la experiencia, y sé que todos los predicadores pasamos por eso, de sobre un texto, un mismo texto, dar 3, 4, 5, 6, 7 tipos de mensajes. El mismo texto. Porque en sí mismo, la palabra, que es la naturaleza viva de Dios, dice el apóstol, es insondable. ¿Sabe qué significa la palabra insondable? No tiene fondo. No tiene fondo. Como cuando usted ve que su hijo está en pleno crecimiento y come, y come, y come, y usted le dice, usted parece un barril sin fondo. O sea, no tiene fondo, o sea, puede echarle y le echará toda la vida y nunca lo llena. Esa es una expresión. Bueno, Dios es insondable. Así que epinoxis significa un conocimiento creciente. Un conocimiento creciente. Le hablaba del conocimiento dinámico. Este conocimiento, esta epinoxis, es un conocimiento que está siempre en movimiento hacia lo que desea conocer. Por eso existen lo que nosotros llamamos los científicos. Los científicos. ¿Quiénes son los científicos? ¿A quiénes identificamos como científicos en nuestra sociedad? Personas que se dan y que profundizan en la investigación temática y cada tiempo están descubriendo nuevas cosas, nuevas reglas, nuevos secretos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque ellos activan la capacidad de su cerebro. Paréntesis. ¿Usted sabía que nosotros no utilizamos sino como el 20% de nuestra capacidad del cerebro? Y desafortunadamente, el cerebro es un órgano supremamente maravilloso, amplio, insondable y misterioso. Pero nosotros, los seres humanos, y entre más las generaciones van cambiando, hay una enfermedad que no es cáncer, no, hay una enfermedad que ha destruido y está destruyendo la sociedad. ¿Sabe cómo se llama? Pereza mental o pereza intelectual. Hoy la gente le da pereza pensar. No es que no sea capaz, es que le da pereza pensar. Por eso en la mayoría de las aulas de clase, la academia, si hay 40, 3 piensan, los demás siguen a los 3. Y entonces decimos que esos 3 tienen un apelativo y entonces les ponemos ¿cómo? Los nerds del salón. Y cuando hay una prueba, entonces si hay 3 filas, un nerd en cada fila. Estratégicamente sentados para que de allí fluya toda la maravillosa trampa que se hace. Usted no hizo eso. Usted no hizo eso. Aquí hay personas que estoy hablándoles en chino. No entienden qué estoy diciendo. ¿Sabe por qué tenemos tantos deficientes profesionales en nuestra sociedad? Usted ya sabe por qué, ¿cierto? Porque esos no estudiaron. Eso les dio pereza académica, pereza intelectual. Pasaron porque este es un país, hermano, donde aquí nosotros somos unos expertos en la trampa. O vaya, miren las elecciones. Y cada día hay nuevas modalidades de trampa. Entonces, nosotros somos PhD en hacer trampas. Nosotros las que no nos sabemos nos las inventamos, pero algo hacemos. Para eso existe el soborno, para pasar un buen billete por debajo de cuerda para que le entreguen el cartón con honores. Hermano, usted sabe de qué estoy hablando. Ese es un problema en nuestra sociedad, pero no estoy hablando de todos. Porque la salvedad
para los que son responsables. Y si usted es de los que ha sido responsable, aplausos para usted. ¿Sí? Aquí estoy hablando y usted se acomoda, usted verá dónde le toca. Usted es el que decide dónde le toca. Yo no le estoy juzgando a usted, estoy hablando de cosas que pasan en nuestro medio. ¿Cuál es la enfermedad de este tiempo? ¿Qué fue lo que dije? Pereza mental, pereza intelectual. Pero bueno, eso pasa allá afuera. El pastor está hablando de las universidades, de los colegios. No, ahora voy a hablar de la iglesia. Porque la iglesia también sufre de pereza mental, de pereza intelectual, para buscar, escudriñar las escrituras, para ir conociendo allí el carácter de Dios. En nuestras épocas en que íbamos a nuestras reuniones juveniles en la iglesia, quieto ahí, no piense tanto, en nuestras épocas, nosotros hacíamos ejercicios de memorización bíblica. Las competencias en nuestra época, las reuniones juveniles, ahora no vamos ahora, yo sé que los tiempos dicen que cambian, ¿sí? Que hay unas nuevas dinámicas, pero hay cosas que así los tiempos cambian, deben de mantenerse. Nosotros vivíamos alrededor de la lectura bíblica y nuestros juegos eran muy zanahorios. Hoy los juegos en medio de la sociedad juvenil son hasta peligrosos, ¿cierto? Pero nuestros juegos eran muy zanahorios. Era el que más versículos recitara de la Biblia, el que encontrara una lectura, uno decía, abra la Biblia, el libro de Zacarías, y entonces todo el mundo, uno comenzaba a leer y todo el mundo corriendo, buscando la Biblia, el que primero encontrara dónde uno estaba leyendo. Esos eran los juegos nuestros. O sea, ¿eran alrededor de qué? De la misma escritura. De la misma escritura. El que más versículos se memorizara con un fósforo prendido. Y eso generaba una dinámica de aprendizaje bíblico. Pero hoy la iglesia tiene pereza mental, pereza intelectual. Hoy cuando se habla de escudriñar las escrituras, ¡ay! Mejor miro enlace. Y a veces salen con unas cosas allí y por usted no conocer la escritura, se come todo entero. ¿Cuáles son las reuniones menos concurridas de una iglesia? Las de oración y las de las escuelas bíblicas. Pero diga, vamos a celebrarle la piñata al hermano Cristian. Habrá tamal, habrá lechona, morcilla, gratis. Pueden traer a sus amigos. ¿Adivine qué? Pues traen a sus amigos. Va a venir el predicador fulano de tal, hace milagros, resucita muertos. Caen esmeraldas del cielo, diamantes, porque eso hoy está pasando. Y lo más caso es que siguen endeudados. Entonces yo no sé qué hacen con las esmeraldas y los diamantes que caen del cielo. Y entonces la gente corre. Allá el que se quita el saco y ¡pum! Lo tira y todo el mundo pega un brinco por allá. Y páseme el saco otra vez y otra vez. ¡Pum! Yo le llamo eso el show evangélico. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Pero yo creo que para que Dios se manifieste, yo no tengo que hacerle ningún show al Espíritu Santo. Él hace lo que Él quiere. Si Él quiere sanarlo mientras estoy predicando, te sana mientras estoy predicando. Es soberanía de Dios. Yo no tengo que ayudarle al Espíritu Santo. Sí, póngame en una cámara de humo allá, un chorro de humo acá, otro chorro de humo acá. No, yo no necesito hacer eso. El Espíritu Santo no necesita eso. El Espíritu Santo necesita un ambiente de santidad, de compromiso, de integridad, de alabanza, de adoración, de respeto, de temor de Dios para Él moverse. Pero eso la gente va. La gente hace fila. Pero llámelos para instruirlos en la palabra. Para que siéntese ahí que le voy a enseñar hora y media, le voy a enseñar la Biblia. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Venga que vamos a orar, vamos a tener 3 horas de oración. ¡Ay, hermano! Esa es nuestra realidad, señores.
Eso es un diagnóstico doloroso de la iglesia hoy por todas partes. Vamos a servir a Dios. Vea, ni siquiera dijo amén. Pago a 50 los amenes. Pero no le dije 50 qué. 50 pesos, 50,000 pesos. Entonces, bueno. Pase por la oficina, hermano Luis. De hecho, el hermano Luis pasa seguido por la oficina para ver qué hay que hacer. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Es un poquito incómodo, pero esa es una radiografía de la iglesia hoy. Doloroso. Y entonces, cuando nosotros decimos que queremos conocer a Dios, debemos irnos por el camino que nos conduce a ello. Entonces la palabra dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo o de Jesús nuestro Señor. Aquí hace unos días, no, ese no quedó grabado, cuando eso no estaba la cámara todavía. Pero hace unos días prediqué un sermón que se llama Señor y Maestro. ¿Cuántos estuvieron por ahí? Es que fue un culto entre semana, eso no. El culto entre semana es solo para unos 20, no más. Los demás no tienen que venir al culto entre semana. ¿A qué van a venir el culto entre semana? Entonces, toda la palabra que se predica en la semana, usted la pierde. Y un mensaje de esos pudiera salvarle la vida a usted. Porque hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. ¿Dice o no dice la Biblia? Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Paréntesis para decir, ¿sabe lo que está pasando hoy con la iglesia en Rusia? Ahora el presidente Vladimir Putin o Putin, no sé cómo se dirá ahí, porque no sé ruso. Se le dio por sacar unas medidas nuevas en contra de la iglesia. Y está coartando ya la evangelización en Rusia. Detrás de eso, ¿qué hay? Un espíritu de persecución para la iglesia. Entonces, los creyentes que en Rusia ahora se quieren reunir tienen que pedirle permiso al Estado. Si van a predicar, tienen que pedirle permiso al Estado. Y cuando el Estado se le dé la gana de decirle no, pues no. Escoger el evangelio y volverlo siervo del esclavo, del Estado. Y yo pienso, y yo sé que a algunos no les gusta que uno hable así, porque algunos creen que es que nos volvemos dramáticos. Yo no estoy dramático. Yo le voy a decir algo aquí. Hasta el día de hoy, con todos mis defectos y mis debilidades, estoy seguro que tengo una conciencia tranquila de lo que yo he predicado en toda mi vida. Y la gente que me conoce de años saben que yo no soy un predicador que especulo, yo predico la Biblia. A algunos no les gusta cómo predico por eso. Entonces yo tengo mi conciencia limpia de lo que he predicado a la iglesia. Cualquier cosa que pase en el futuro, yo no me voy a sentir culpable. Pero yo no sé si usted, cualquier cosa que pase en el futuro, yo no sé si usted llegaría a sentirse culpable. Dios quiera que nunca nos toque en Colombia que empiecen a cercenar y amenazar nuestra fe de esa forma. Porque entonces, ¿sabe qué va? Una de las cosas que va a suceder? Ay, si pudiéramos ir a culto hoy miércoles. Si pudiéramos ir a culto el domingo. Ay, cuánta falta nos hace la oración de los viernes. Ay, sí vamos a comenzar a extrañar lo que antes teníamos, pero nunca quisimos aprovechar porque no teníamos tiempo. Crecer en el conocimiento de Dios. Un conocimiento que está siempre en movimiento hacia lo que desea conocer. Yo deseo conocer a Dios. Entonces, todo lo que yo hago, ¿hacia dónde me debe llevar? Quiero conocer un poco más de Dios. Ok, eso es de alguna manera epinoxis. Pero también, epinoxis significa un conocimiento pleno. Un conocimiento pleno. Aquí, permítame darle un ejemplo para que podamos
captar mejor la idea. Un ejemplo. Por ejemplo, perdón la redundancia, el conocimiento científico de la música. Conocimiento científico de la música en oposición o en contraposición al conocimiento superficial de un músico aficionado. O, discúlpeme, no, nadie se va a ofender, o de lo que nosotros conocemos como un músico empírico. ¿Sabe qué significa la palabra empírico? Que se hace la persona de su propio esfuerzo, de su propia búsqueda, mirando un manual aquí, mirando un video acá. Pero hay una gran diferencia entre un músico empírico y un músico que ha estudiado o un músico que estudia. Cuando hablamos de conocimiento pleno, que es epinoxis, estamos hablando de aquel que tiene un conocimiento producto de una búsqueda legal, persistente, académica, comprometida, sujeta a unos estándares de enseñanza y de aprendizaje. Y aquí podemos dar un ejemplo. Yo soy un músico aficionado. Aficionado. Yo toco algunos instrumentos, pero muy limitadamente. Pero Cristian y Yamile no son músicos empíricos. Ellos son músicos profesionales. Ellos son licenciados en música porque fueron a la universidad, porque tuvieron que pagar, tuvieron que sudar la gota fría, tuvieron que someterse a unas estructuras académicas de aprendizaje, a unos tutores, a unos compromisos complejos de aprendizaje, y hoy son lo que son porque pasaron por allí y porque siguen en la investigación de la música, en el ejercicio de la misma, y están en continuo movimiento y aprendizaje. ¿Entiende la diferencia? Yo cuando está Cristian, yo no toco ningún instrumento, él se pone bravo. Cuando no está Cristian y Yamile, yo toco algo. Porque no es lo mismo mi capacidad con el instrumento a la que ellos tienen. Y este conocimiento pleno, esta epinoxis, tiene que ver con eso. Una cosa es un conocimiento superficial de Dios y otra cosa es un conocimiento en el cual usted está comprometido permanentemente a estar aprendiendo de Dios a través de las circunstancias o a través de la enseñanza que otros te transmiten o a través del compromiso personal con una dedicación a las mismas escrituras, por ejemplo. Entonces, el conocimiento de Jesucristo que nos ordena el texto, el versículo 2, pudiéramos llamarlo en este entorno el conocimiento, o mejor, la ciencia capital de la vida. Escuche lo que voy a decirle ahora. Ciencia capital de la vida. El conocimiento de Cristo podemos llamarlo la ciencia capital de la vida. ¿Qué significa la expresión la ciencia capital de la vida? El conocimiento más importante que usted puede tener en la vida. Todos los demás conocimientos en distintas materias pueden ser buenos en un momento determinado para cosas específicas. Por ejemplo, ¿qué aprende un arquitecto? ¿Qué aprende un arquitecto? Bueno, hablemos en términos sencillos. Aprende a construir, a diseñar casas, edificios, estructuras, etcétera, etcétera. ¿Le sirve ese conocimiento? Sí, claro. Pero ¿para qué le sirve ese conocimiento? Para tener un desarrollo en la vida profesional y además un desarrollo monetario. Porque un arquitecto no viene y le dice, usted lo contrata y aquí tengo este terreno, mire, ¿cuánto vale? Y él no le va a decir, no, tranquilo que no le va a cobrar nada. No, él le va a cobrar. ¿Por qué? Porque él vive de eso.
sea que ese conocimiento le sirve para su supervivencia aquí. Y ahí ponga todas las profesiones que usted quiera, el médico, la odontóloga, el contador, el abogado y todos los que usted quiera. Y pueden ser profesiones que se han enfocado en su, perdón la redundancia, en su profesionalización o en actividades que parten de un conocimiento empírico. Por ejemplo, el que a mí me enseñaron a hacer pan, entonces puse una panadería. ¿A qué universidad el pan fue? A ninguna. No hay una materia en la universidad que diga panadería. No. Pero igual esa profesión, ese conocimiento le sirve para sostenerse en la vida. ¿Por qué le llamamos al conocimiento de Cristo la ciencia capital de la vida? Porque ningún conocimiento aparte del de Cristo te puede abrir las puertas de la eternidad. Porque hay muchas personas, y esto es una realidad en la vida, hay muchas personas que por más que son doctos, profesionales en áreas específicas, son personas que muchos de ellos no tienen paz, no viven con gozo, viven a toda hora oprimidos, perseguidos. Muchos de los profesionales que usted admira o que se admiran en la sociedad son personas que tienen problemas de adicciones. Nadie lo sabe. Yo conocí a una persona que él es, hablando de los arquitectos, un arquitecto. Yo le hablé del Señor hace muchos años. Cuando yo era un jovencito en la iglesia, yo les decía a los hermanos en la vigilia que en esa época nosotros no le medíamos a lo que fuera. Teníamos mucha pasión de servir al Señor. Si nos decían, tíresele al tren, yo me le tiraba al tren. Y siendo un muchacho de 17 años, tal vez 18 años, me encomendaron una célula de profesionales. Y yo me acuerdo que asistía, entre otras, en esa época, la gerente del Banco Las Villas, de la Caja Social de Ahorros. Y yo era un pelado de 17 años y se sentaban ahí, pocos profesionales. Y yo apenas, no había ni terminado mi bachillerato, pero se sentaban ahí y yo les enseñaba la Biblia. Y algunos de ellos quedaron en la fe. Y uno de ellos es arquitecto y él se hizo muy amigo. Pero con el tiempo perdimos, yo me fui hacia otras cosas, él se fue. Y un día nos encontramos en la ciudad de Acacías. Él me buscó. Se averiguó dónde andaba Manuel González y alguien le dijo que en Acacías me llegó y me encontró. Quería ayuda espiritual. Y esa vez él abrió su corazón y me dijo, tengo problemas con la droga. ¿Quién se iba a imaginar? Y este hombre me decía Manuel, mire, yo en tal parte, en Villavicencio, eso no lo voy a decir aquí en público, en tal parte, allá es un expendio de droga. Es por allá un lugar que, maluco. Y él me decía, usted no se imagina la cantidad de profesionales que entran a esos lugares en sus carros lujosos, todos comprando la droga. Y cuando uno habla de drogadicción, uno se imagina al muchacho que va por la calle vuelto nada y que todo el mundo le cerramos el vidrio del carro para que no nos acerque porque son peligrosos. Esos son los que ya están en una etapa terminal, miserable. Pero usted no se imagina cuántas personas en la sociedad están hoy esclavos de ese flagelo. ¿Y por qué llegan a eso? Porque no tienen paz. Porque andan angustiados. Porque inclusive el tener dinero y tener prestigio como profesional en una ciudad no llena sus corazones. Porque todos aquí sabemos que la profesión no llena el corazón de nadie. Por eso el conocimiento de Cristo es la ciencia capital de la vida. Porque Cristo sí llena los vacíos. Cristo sí da seguridad. Etcétera, etcétera. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces necesitamos esforzarnos en conocer al Señor más.
Porque entre más conozcamos al Señor, más lo disfrutamos. Ok, sigo. Cuando sean las 3 me avisan. Entonces, ¿cómo buscamos ese conocimiento de Dios? ¿Cómo lo buscamos? Pudiéramos hacerlo de la forma equivocada, como lo hacían los griegos, por ejemplo, en la antigüedad, los filósofos griegos. Ellos tenían 2 cosas, 2 líneas por las cuales ellos intentaban buscar la divinidad. La primera es la especulación filosófica. La especulación filosófica. A través del pensamiento humano. Solo tratando de deducir a Dios. La especulación filosófica tiene que ver con las teorías humanas acerca de Dios. Y escucha aquí, ¿cuál es el problema de la especulación filosófica? ¿Cómo es la mente del hombre? Por amplia que sea, ¿cómo es la mente del hombre? ¿Finita o infinita? Es finita. ¿Cómo es Dios? ¿Finito o infinito? La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, pero también dice que no tiene principio y que no tiene fin. Cuando se utilizó la expresión es el alfa y el omega, era para enseñarle a los griegos que molestaban tanto con el tema del conocimiento, que todo se encerraba en ¿quién? En Dios. Comienza en la A, termina en la Z. O sea, todo es Dios, por eso el apóstol decía, todo es por Él y todo es para Él. Pero la realidad es que Dios no tiene principio y no tiene fin. Por eso se llama eterno o sempiterno. ¿Cómo una mente que es finita puede tratar de capturar, de entender, de atrapar algo que es infinito? Entonces, la especulación filosófica apunta exclusivamente a las deducciones humanas acerca de Dios, al razonamiento humano acerca de Dios. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Nadie puede acercarse. Por eso a los científicos, que ahora estaba hablando bien de ellos, ahora voy a hablar mal de ellos. Por eso a los científicos les cuesta el tema de Dios. ¿Por qué? Porque el científico está inmerso en su capacidad racional, su inteligencia racional. Entonces el científico quiere deducir a Dios y como no puede, entonces ¿cuál es la conclusión? No hay Dios. Entonces nace esa expresión, se manifiesta esa expresión que casi cobija a un gran porcentaje de científicos en el mundo y es que son ateos. O sea, no creen en Dios. Pero ¿quiere que le diga? La mayoría de los científicos en el fondo de su corazón sí creen en Dios. Pero su orgullo intelectual y su falta de capacidad para asimilarlo no les permite aceptarlo públicamente. Entonces, no podemos intentar conocer a Dios a través de la especulación filosófica, mis razonamientos humanos, porque mi mente finita no puede alcanzar lo que es infinito. Lo segundo que hacían los filósofos griegos es que ellos intentaban acerca de la experiencia mística. ¿Ha escuchado el término? No sea místico. Hoy, ¿quiénes acuden tanto a la experiencia mística? Las religiones orientales, por ejemplo. Las religiones orientales. Usted se da cuenta hoy cómo las religiones orientales pretenden hablar de la naturaleza de Dios. Entonces, hoy le hablan a usted de los colores, de los olores, de los ambientes, de las energías. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Y usted por qué sabe? ¿Qué hacía por allá? Le hablan de los cristales. Sí, no, estoy molestando, yo sé que usted ha oído mucho de eso, que los cristales. ¿Y eso qué es? Eso es misticismo. La experiencia mística. Los filósofos antiguamente, cuando ellos querían introducir a un discípulo de ellos en su escuela hacia el conocimiento de Dios, le generaban todo un ambiente, les hacían pasar por una serie de cosas. Por eso es que hoy existen aquellos, ¿cómo es que se llama? Los que se van por ahí a las montañas solos, ¿cómo se llama? Ermitaños,
que se van en la búsqueda de Dios. Y usted mira, todas esas películas que son orientales de artes marciales y eso, hay mucha mística de esta que se va a buscar su chi. Yo me voy a hacer chichi, pero ellos se van a buscar su chi por allá, su fuerza interior, que no sé qué, y a través de esto. Eso es misticismo. Fuera de la realidad. ¿Sabe que hoy hay iglesias que trabajan más el misticismo que la fe? Y yo aquí me voy a controlar porque mi esposa me miró. Hay iglesias hoy que predican más el misticismo que la fe. Dejemos eso ahí. Vamos a leer Job capítulo 11. No, la palmada que me di en la pierna es porque miré el reloj. Job capítulo 11. ¿Cuántos se están identificando con el tema? ¿Cuántos se quieren identificar con el tema? Ok, yo quiero estar seguro que la iglesia abre el corazón para recibir esta palabra. Yo creo que esta palabra nos va a bendecir mucho a todos. Apenas, la verdad es que el mensaje de hoy es una introducción al tema. Todo el mensaje. 11:7, Job 11:7 al versículo 9. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? Está Sofar, un personaje llamado Sofar, respondiéndole a Job. ¿Puedes tú resolver, o preguntándole a Job, resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? Es más profundo que el Seol, que es el lugar de la muerte, de los muertos. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. ¿Cómo puedo conocer a un Dios así a través del misticismo? No puedo. Dios no es místico, Dios es real. Y como Dios no es místico, no lo podemos conocer o acercarnos a Él a través de cosas místicas. Por eso nuestra adoración no es mística, es real. Es aquí y en cualquier parte. Nuestra fe no es mística, es sobre cosas reales. La palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para avanzar e ir buscando la puerta de salida? ¿Cuál es la forma correcta? 1, por conocimiento personal. Conocimiento personal. ¿Qué dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12? Por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé, escuche, aquí está, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Note que la palabra que el apóstol Pablo está refiriéndose a alguien. Yo sé en quién, no en qué. ¿En quién? ¿Quién hace referencia a alguien, una persona? ¿En quién había creído Pablo? En Cristo. Usted está aquí porque usted debe de creer en Cristo. Cristo es su quién, no es en algo. Algunos hablan más de la denominación, del pastor de la denominación. No, usted ha creído en Cristo. Hay un conocimiento personal que arranca, y desde que arranca no deja de crecer en la persona de Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? A través de una relación personal con Cristo. Conocerle como se conoce a una persona. Entrar día a día en una relación más íntima con Él. Esto es como si pudiéramos hablar de la vida matrimonial.
Y todas las personas que aquí tienen una experiencia matrimonial, independientemente de cómo les esté yendo, les haya ido, no voy a meterme en eso, pero la experiencia matrimonial es tal vez el mejor ejemplo para hablar de la relación con Cristo, porque no hay una experiencia terrenal más íntima, más amplia, más seria y más dinámica que la experiencia del matrimonio entre un hombre y una mujer. Toca aclarar. No se sienta mal, porque yo sé que la dinámica de la vida a veces es difícil. Y no quiero hacer sentir mal a personas aquí que han tenido experiencias dolorosas con las relaciones matrimoniales. Y sabemos que pasa, y hoy está pasando por cualquier cantidad en la sociedad. Pero el que esté pasando no debemos aceptarlo como algo normal. Bueno, pasa. Pero la realidad dentro del diseño bíblico es que no hay una experiencia más saludable de conocimiento mutuo a través de una intimidad respetada como el matrimonio. Pregunta sencilla. No sé cuántos años usted lleve en su vida matrimonial. Mi esposa y yo este año vamos a cumplir 30. Ahí les voy diciendo. Ahí les voy diciendo. Y ahora en julio, ahí les voy diciendo. Y queremos tener un viaje, no dije nada. Ah, ¿sí escuchó? Yo pensé que era que estaba pensando en voz alta. Escuche. ¿Qué es lo que ha pasado después de tantos años de convivir con esa misma persona? ¿Qué es lo que ha pasado? Han tenido momentos buenos, hermosos, lindos, pero también han tenido momentos difíciles, han discutido, han estado en desacuerdo. En algún momento se pudo la cosa como que parecía que temblaba, pero hoy ahí están. ¿Qué significa eso? Han aprendido a caminar juntos. Y el matrimonio es para descubrirse el uno al otro. Y eso toma toda la vida, hermano. Y hoy, a pesar, porque las diferencias siempre van a existir, las diferencias son saludables cuando son manejadas de la manera correcta. ¿Qué es una sensación? Una sensación que hoy usted puede llegar a tener después de 10 años, 20 años, 30, 40 años, Alvarito no sé cuántos tiene ya. Pero una sensación, estoy hablándole a hombres y mujeres temerosos de Dios, una sensación, y es que hay momentos de la reflexión individual cuando de pronto usted ha dicho esto, muy sanamente: yo no sé qué haría si mi esposo se muriera, o yo no sé qué haría si mi esposa se muriera. Eso no significa que usted está diciendo que usted no va a seguir viviendo, porque finalmente Dios es el que nos ayuda. Pero es una reflexión muy linda, producto de ¿qué? De tanto ha intimado usted con esa persona que ya la hizo parte de su vida. Y a pesar que pelean de vez en cuando, usted ya no se imagina sin esa persona. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama desarrollo, crecimiento a base de conocimiento. Y aunque el diablo le pavonee por el frente una 90, 60, 90, etcétera, etcétera, y la carne se le puede alborotar, cuando usted logra meterse con Dios dice: no hay nadie como mi mujer. ¿Cuántos dicen amén? O no hay nadie como mi marido. Mami, levante la mano y diga amén, gloria a Dios. Bendito sea. Salto, grito de júbilo. Cristian, ¿por qué está peleando con Yamile? Yo lo vi peleando ahí, yo no sé. ¿Cuántos están en lo que estoy diciendo? Si usted quiere saber quién soy yo, cómo soy yo, cuál es mi naturaleza actual, pregúntele a mi esposa.
Porque aunque aquí está mi mamá, que me dio a luz, pero los últimos 30 años de mi vida, pues mi mamá ha estado cerca. Pero quien duerme conmigo es Araceli. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Claro, mi mamá también mi mamá le puede hablar de mí. Pero mi esposa le puede hoy hablar más de mí. Amor, ¿quién soy yo? Todo está bien practicado. Toda la semana hemos practicado. Eso me costó 2 faldas y una blusa. Dale un aplauso al Señor en esta mañana porque Dios es bueno. Aleluya. Día a día en una relación, día a día en una relación con Cristo. Y se va a fortalecer y vas a conocer más al Señor. Día a día con Él. ¿Cómo más vamos a conocer al Señor si no nos damos a una relación personal con Él? Por eso no es bueno hablar mal de la gente con la cual uno nunca ha tratado. A veces uno se lleva la primera impresión y resulta que ese día la persona pudo haberse levantado mal por una situación y contestó mal. Y usted dice, qué cosita, ¿no? Prende la vela con una palmada. Y usted ya dice, esa persona es así. De pronto esa persona realmente no es así. Pero nosotros ya la estigmatizamos. Para hablar de una persona hay que estar cerca de esa persona. Hay que haberle conocido su antes y ahora su durante. Y nosotros pecamos mucho hablando mal de la gente sin conocerlos. Que por una acción, hermano, dígame aquí quién no ha tenido una mala acción en un momento determinado. Todos hemos tenido malas acciones. Y los que iban pasando en ese momento, te agarraron fue por ahí. Pero ellos no saben quién es usted. ¿Cómo hablar de Dios si no tengo una relación con Él? ¿Cómo hablar de Cristo si no tengo una relación con Cristo? Y la relación con Dios no se hace en tercera persona, sino en primera persona. Y aquí es donde, por ejemplo, entran los ejercicios espirituales. Para eso es la oración. Para eso es la lectura de la palabra, para eso es la meditación, para eso es la adoración, para eso es el ponerse de rodillas, para eso hay que sacar tiempo. ¿Sabe por qué se acaban la mayoría de las relaciones matrimoniales? ¿Porque ella es mala? No. ¿Porque él es re malo? No, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no hubo dedicación. ¿Por qué? Porque no había tiempo. ¿Sí notan esa frase tan peligrosa que es? Es que no había tiempo. Y hay hogares que se acaban porque no se comparte, no se escucha, no se reflexiona, no se miran, etcétera, etcétera. Si quieres conocer al Señor, tienes que tener intimidad con el Señor. La intimidad se da a través de los ejercicios espirituales. Si no los practicas, no podrás conocer a Dios. Tendrás un conocimiento filosófico de Dios. Y ese no sirve. Voy terminando acá. ¿Cuáles son los resultados de esto? Versículo 2 dice, en Pedro donde estamos. Entonces dice que Dios les dé cada vez más gracia y más ¿qué? Entre más conoce a Dios, ¿cuál es el resultado? Más gracia, más paz. Diga conmigo, más gracia, más paz. Dígalo como si no hubiera almorzado. Más gracia, más paz. Pues claro, no ha almorzado. Más gracia, más paz. Ahora dígalo como que por fe va a almorzar. Más gracia, más paz. ¿Cuál es el resultado de conocer al Señor? La gracia se amplía, la paz se amplía. Ahora, permítame ir terminando acá. ¿Qué es la gracia? Puede identificarse
como la bondad de Dios o el favor de Dios sobre su vida. Entonces, entre más conoces a Dios, más se agranda ¿qué? El favor de Dios sobre tu vida. ¿Y cuántos quisieran eso? ¿De qué habla la paz? La capacidad divina que controla, que tranquiliza, que anima la confianza, que anima la esperanza, etcétera. Hermano, ¿sabe una de las cosas que la gente hoy no tiene? Los que no conocen al Señor, no tienen paz. La paz no es simplemente un tema político. La paz no es un tema de negociaciones entre gobierno y otras partes. La paz es mucho más que eso. La paz es un estado de descanso del ser interior que a partir de que sé que estoy en paz con Dios, puedo estar en paz con los demás. Es una capacidad sobrenatural. ¿Qué dice Juan 14:27? Si lo pones rápido allá. Mi paz os dejo. ¿Qué más? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. A veces la gente dice, si yo me ganara el baloto, se me arreglan todos mis problemas. Y se gana el baloto y ahora está más con mayores problemas. Porque la gente cree que si logra tener dinero, eso los tranquiliza. No. No. El dinero calma los nervios, pero no tranquiliza. Eso dice un proverbio japonés. Filipenses 4:7 para terminar. Ese sí lo voy a buscar acá. Filipenses 4:7. Voy a leérselo desde el versículo 6 para que lo contextualice. No se preocupen por nada. No se preocupen por qué. En cambio, oren por todo. Dígale a la persona que está al lado suyo, deje de preocuparse por todo. Y más bien ore. Y más bien ore. Eso dice la Biblia. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más graves hoy en cuestiones de salud? La salud mental. La salud mental. ¿Y qué conduce a que haya un desequilibrio en la salud mental? Los problemas que la gente no puede controlar. Los problemas de las personas que los llevan a un estado tremendo de ansiedad, de desesperación, de intranquilidad y terminan en problemas con su salud mental. En otras palabras, dícese, locos. ¿Y para dónde los mandan? Psiquiatría. Dios nos ayude y nos guarde. ¿Qué hace el psiquiatra con una persona que tiene alterada su salud mental? Lo medica. ¿Cómo lo medica? Con algunos medicamentos que suelen ser muy fuertes para el equilibrio del cuerpo. Y una de las cosas que tienen estos medicamentos es la capacidad de generar una adicción. Entonces la persona que no puede dormir, porque la angustia no lo deja, el estrés no lo deja dormir, entonces le dieron una pastica para que todas las noches se la tome y duerma. Después de un tiempo, esa persona, si no se toma la pasta, se pone peor. Y siempre para dormir tiene que tomarse una pasta para dormir. ¿Sabe cuál es el país que más medicamentos de estos consume? Estados Unidos. ¿Qué dijo el salmista? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar tranquilo. Eso se llama paz. Entonces, dice la palabra aquí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que cuida el corazón y la mente. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitamos que la paz se multiplique en nuestras vidas? Que podemos tener un control sobrenatural, que pasó tal cosa, que hay esta situación, que hay esto, que estamos acosados por aquí, que llegó el problema allá, que esta situación, no voy a perder la compostura. Eso no va a lograr enfermarme.
que me amenazaron que me van a quitar el trabajo. Ok, mi Dios pues hará conmigo lo que Él quiera hacer. Pero que usted puede, no es que usted se relaja irresponsablemente, es que usted tiene una confianza sobrenatural en Dios. Y eso te va a guardar el corazón, te va a guardar la salud. Muchos ataques hoy cardíacos son producto del estrés exagerado de las personas. Necesitamos la paz de Dios. Y según este texto dice que si usted conoce a Dios más, se le aumenta la gracia y se le aumenta la paz. Que Dios nos ayude. Pero nuestro desafío se llama crecimiento. Crecimiento. Incline su rostro y vamos a orar. Espíritu Santo, aquí estamos, hijos de Dios, hijas de Dios, deseando crecer en el conocimiento divino, deseando crecer en mi relación con Cristo, superando mis propias barreras, superando mis propios registros que hasta el día de hoy pueden contar como el tiempo que dedico para el Señor, que puedan aún superar esos registros y poder decir como el salmista lo expresó y quedó consignado: anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor. Y poder decir también: mi carne te anhela. Aún en tierra seca y árida donde no hay agua, pero allí mi carne te anhela. Queremos volver a ti, Señor. No a través de un conocimiento especulativo, filosóficamente hablando. No a través de experiencias místicas. A ver qué cosas raras siento. A ver qué lucecitas extrañas miro. Señor, es a través de una experiencia. El sentarme, el arrodillarme, el abrir la palabra, en postrarme, en adorarle, en darle gracias por todo, en reconocer a Dios en todo lo que hay en mi vida. Y empiezo a conocer más de su naturaleza. Tengo que crecer. Tengo que crecer. No me puedo quedar estancado. Hay mucho más de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.